Hola, soy Pedro. He sido invitado a este programa para hablar de algunas experiencias que he tenido en mi vida, de las cuales no me había atrevido a hablar abiertamente. Son cosas que solo había conversado con mi grupo más íntimo de amigos, con mi familia más cercana, pero había preferido no comentar a nadie más estas cosas que voy a comentar hoy con ustedes por temor a ser juzgado eh, severamente en función del tipo de cosas tan extrañas que me ocurrieron en un momento determinado. Todo comenzó en agosto del año 1971. Yo era un muchacho de 16, 17 años de edad. Vivía en un entorno familiar muy normal, un padre y una madre amorosos, cuidadosos, gente seria, gente de trabajo, pero un hogar muy armónico, compuesto además por dos hermanos, un hermano y una hermana, yo el menor de mi casa, y pues convivíamos muy bien allí. Era un ambiente eh, de verdad que muy sano, muy agradable, típico ambiente clase media que cualquier familia en el mundo pudiera tener. Yo era una persona equilibrada, un muchacho muy alegre, eh, bastante normal, diría yo, que disfrutaba pues de las cosas normales que disfrutan los muchachos de esa época, del deporte, de los amigos. Y estudiaba en ese entonces bachillerato en un liceo público cerca de mi casa, estudiaba educación media. Y mis amigos pues estaban conformados por mis compañeras y compañeros de estudio y por los amigos que vivían cerca de la organización, todos muchachos más o menos igual que yo, gente sana, gente muy agradable. Sucedió en esos días que mi hermano Fernando, ya se había graduado de bachiller y iba a cursar estudios eh, universitarios en odontología en una ciudad de mi país que es una ciudad estudiantil, donde hay muy buenas universidades y ahí se le había conseguido el cupo, pero era necesario que él se quedase allá en una residencia estudiantil. Mis padres hicieron la diligencia en ese sentido y llegado el momento y la fecha, eh, tomaron ruta mi papá, mi mamá y mi hermano hacia esa ciudad para ubicar a mi hermano en la residencia, quedarse unos días con él y luego regresarse. Fue un viaje de más o menos unos 4 o 5 días. Yo quedé bajo el cuidado de mi hermana Betsy, quien vivía con nosotros. Ella tenía en ese momento, tiene una hija, Amalia, una niña que en ese momento era una niña pequeña, y pues ella se quedó conmigo, bajo mi cuidado, ahí en el apartamento donde vivíamos. Sucedió que en la noche del segundo día que quedé solo, pues los amigos decidimos ir a un cine que quedaba cerca de mi casa, más o menos unas 8 cuadras de mi casa, y fuimos a ver una película, no tanto por ver la película, sino por andar el grupo de muchachos y muchachas jugueteando, correteando. Vimos la película, nos divertimos bastante. Salimos de la película de eso de las 9, 9:30 de la noche y nos fuimos caminando todos hacia nuestras casas. Todos vivíamos más o menos cerca, en un mismo sector. Uno de mis amigos, Rafael, se quedó conmigo conversando, los demás iban adelante, un poco más adelante, él se quedó conmigo conversando un poco atrás. Yo me sentía un poco extraño y Rafael me ve y me dice, Pedro, ¿qué te pasa? Te veo como extraño. Yo le digo, mira, la verdad es que no sé, pero ciertamente sí me siento como raro. O sea, tengo las manos como que si tuviera electricidad que me corriera por los brazos y me saliera por la punta de los dedos. Siento como que si uniera mis manos salieran chispas de mis manos. Y él me dice, y tienes los ojos muy rojos. Y eso no es normal. Se veía que estábamos muy cerca de la pantalla del cine. Le dije, no lo sé,
pero también siento que me arden un poco los ojos. Ajá, pero ¿a qué se deberá? Lo desconozco. Pero bueno, yo también. Y empezamos a sacar conclusiones. De las conclusiones se le pueden ocurrir un par de muchachos de lo que ocurría. Y nos fuimos un poco preocupando y asustando con aquello. Él jamás me había visto así, yo jamás me había sentido de esa manera. Fue así como llegamos a la entrada del edificio donde yo vivía. Mi amigo vivía a media cuadra en otro edificio. Y bueno, estuvimos hablando ahí más o menos como hasta las 10:15, 10:30 de la noche. Y fue cuando yo le dije de que bueno, que iba a subir a mi casa ya a descansar. Él me preguntó si yo estaba un poco más tranquilo, yo le dije que sí. Pero él me dijo que él estaba un poco nervioso por la conversación y por las cosas que estaban pasando, que si yo lo podía acompañar a él hasta la entrada de su edificio, y él se quedaba en la puerta de la entrada, y desde allá me veía, se veía perfectamente la entrada del edificio donde yo vivía, y nos saludábamos y que los dos entráramos. Él vivía en un piso 14, yo vivía en un segundo piso. Así lo hicimos. Llegamos, nos despedimos, entré yo a mi edificio, subí rápido las escaleras, llegué hasta el segundo piso, abrí la puerta y una vez que estaba en el apartamento, bueno, sentí esa paz que se siente cuando uno está en un lugar en el cual se siente que está seguro, está tranquilo y no hay ningún problema. Bueno, de momento se me había pasado la idea de lo que tenía. Entré en la cocina de mi casa, me tomé un vaso de agua, me comí un poquito de dulce, fui, me cepillé los dientes. Ya por la hora tenía que acostarme a dormir, al día siguiente tenía clases de nuevo en el liceo. Y bueno, me puse mi pijama, dije mis oraciones, lo cual suelo hacer todavía hoy, y me dispuse a dormir, apagué la luz y me dispuse a dormir. Me acosté, me arropé, y fue allí donde comenzaron cosas sumamente extrañas. Porque cuando intenté cerrar los párpados no me obedecían. Y le daba con fuerza para cerrarlos y sencillamente no podía cerrarlos. No podía, no se me cerraban los párpados. Era como que si toda esta zona estuviera anestesiada, o sea, no respondían. Aquello me preocupó mucho de momento. Y pensé, Dios mío, ¿qué me está pasando? Y insistí y continué con la preocupación y a mi segunda reflexión de preguntarle a Dios qué me ocurría, de repente sentí una voz extraordinaria. No puedo decir que era una voz femenina o una voz masculina, no es fácil ubicarla, pero era una voz que me generaba una gran paz interior. Y la voz me dijo, lo recuerdo claramente, la paz sea contigo. Somos nosotros, no te pasa nada, somos nosotros que queremos hablar contigo. Mientras oía esa voz, sentía una inmensa tranquilidad, muy refrescante. Cuando cesó la voz, de nuevo vino mi preocupación y dije, estoy muy mal, estoy oyendo voces. Y de nuevo, la voz se hizo presente y me dijo, no estás oyendo voces, ni te pasa nada malo. Somos nosotros que queremos hablar contigo. Cuando yo oigo por segunda vez la voz, entonces pregunto, ¿nosotros quiénes? Y la voz me responde, me dice, nosotros somos tus hermanos mayores. Mis hermanos mayores. Y aquí comenzó entonces toda una historia, todo un evento muy fascinante. Luego de eso comenzó un relato durante buena parte de la noche que continuó al día siguiente y al siguiente continuaron pasando otras cosas. Y fue el inicio de una cantidad de eventos que se fueron presentando en los siguientes meses, en las siguientes semanas, en los siguientes años y que me han venido acompañando
en mi vida hasta el día de hoy. Eso ha influido de tal manera en mi vida que ha marcado lo que ha sido mi existencia, ha marcado lo que ha sido mi vida profesional, mi vida familiar, los viajes que he hecho, los lugares que he conocido, muchas otras cosas que me sucedieron y de las cuales no había querido conversar. En el momento en que yo escucho ese término de los hermanos mayores, yo no tenía la más mínima idea de qué se trataba. No pasaba por mi mente pensar absolutamente nada que se relacionara con eso. No era ni siquiera un tema de mi interés en ningún momento esas cosas relacionadas con hermanos mayores, con seres superiores. Eso no existía para mí, no existía. Sin embargo, a partir de esa experiencia, eso comenzó a existir. Y con lujo de detalles estoy dispuesto a compartir con ustedes en los próximos días, a través de estas cámaras, cada una de estas cosas que me han ocurrido y que espero que puedan ser de interés para cada uno de ustedes. Nos veremos en un próximo encuentro.